al día en Radio 3C. Sigue Cuatro Cabezas, segunda edición, con Ignacio Franzani. Son ya las 7 de la tarde con 31 minutos. Oye, tengo una noticia acá que llama la atención porque tiene que ver con un filo urbanístico, un tema de ciudad, ¿no? Y que se ha tomado la palestra en los últimos meses y tiene que ver con las fórmulas que están buscando los municipios para intentar extirpar el comercio ambulante. Y así es como ha nacido un concepto que se llama el urbanismo táctico. Esto justamente para enfrentar el comercio informal. Y el municipio que hace noticia por estos días es La Florida, que optó por este llamado urbanismo táctico y que consiste en una suerte de mitigación de la presencia de vendedores ambulantes en las calles, y así es como se desarrollan intervenciones para quitarle espacio a estos. En específico, se instalan macetas con plantas y van aumentando la formalización de emprendimientos locales, ¿no? Además de la fiscalización de seguridad ciudadana, que todo esto lo indica el alcalde Daniel Reyes, lo que más llama la atención es cómo se van tomando los espacios por donde transita el ciudadano libre de a pie, con todo tipo de cortapisa. Es muy raro lo que ocurre, porque la discusión de Costanera Center, por ejemplo, son unos bolones inmensos que lo único que logran es mover al comercio ambulante algunas cuadras, igual se ponen más allá, y la gente apenas puede transitar entre medio de los bolones. Tampoco sirven para sentarse. Son soluciones muy complicadas, ¿no? Porque finalmente el gran perjudicado acá es la persona de a pie, que va a buscar su transporte público, se está moviendo de un lugar a otro. Y si antes efectivamente era difícil transitar producto del comercio ambulante, hoy día también se hace difícil transitar con bolones, con plantas o con estos maceteros inmensos que parecen sacados de una película. La verdad, yo creo que el foco tiene que estar puesto acá en la fiscalización. En la fiscalización permanente, continua, al hueso. Porque con los bolones o con los maceteros simplemente logran que el comercio ambulante se mueva de un lugar a otro y siga funcionando tal y cual. Y también está el tema de la multa a los compradores, que existe la norma, pero la verdad es que prácticamente nunca se aplica, porque finalmente, si no hay comprador, no hay estímulo para los ambulantes. Bueno, ahí está la discusión. Nuevo concepto para discutir en redes sociales, urbanismo táctico para intentar ahuyentar al comercio informal. Son ya las 7 de la tarde con 33 minutos. Es momento de las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas, segunda edición. Oye, tengo en mis manos la primera biografía de Gladys Marín. Se titula Una vida revolucionaria, firmada por el historiador y periodista Mario Amorós, el mismo que ha hecho grandes biografías de personajes chilenos como Salvador Allende, Miguel Enríquez, Augusto Pinochet o el mismísimo Víctor Jara. De paso por Chile conversa con nosotros. Mario, bienvenido a Cuatro Cabezas, segunda edición. ¿Cómo estás? Hola Ignacio, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, para quienes nos escuchan, este es un lujo de conversación porque me llama la atención que a prácticamente 20 años de la muerte de Gladys Marín, se conmemora la fecha el próximo día 6 de marzo, no queda nada. Esta es la primera biografía de la líder comunista y la primera candidata presidencial de la historia, la primera candidata mujer de la historia antes que Michelle Bachelet. ¿Por qué crees tú que nadie se había aventurado en un ejercicio biográfico de esta naturaleza? Bueno, es verdad que hay otros libros sobre Gladys, pero esta es la primera biografía de verdad, histórica, con documentación de archivo. He visto prensa de varios países, incluso prensa en alemán, prensa en ruso, que personas amigas han traducido para mí. He consultado archivos de Chile, la documentación personal de Gladys Marín, el archivo del Partido Comunista. Bueno, es una biografía histórica basada en fuentes muy sólidas, muchísimas, y es un desafío, ¿no? Bueno, yo lo pensé hace 3 años, conversé con los hijos de Gladys, conversé con el presidente del Partido Comunista, entonces Guillermo Tellier, para pedir el acceso a la documentación que a mí me interesaba, y me autorizaron ese acceso. Y ahora lanzo este libro. Tenía la idea de traer el libro ahora, ¿no? Con motivo de los 20 años de la muerte de Gladys, pues una fecha, emblemática. Han pasado ya nada más y nada menos que 20 años. Yo recuerdo cuando Gladys falleció, estábamos en Madrid con los amigos chilenos y hubo un acto en Madrid en recuerdo de Gladys, y recuerdo seguir desde la distancia tanto su enfermedad como
el impresionante funeral, uno de los mayores de la historia de Chile, ¿no? Y además conocí a Gladys, he hecho muchas biografías, pero es la primera persona que yo cuento su vida que la conocí realmente y bien durante algunos años. A 20 años de su muerte y tras estos 3 años de investigación, a tu juicio, ¿quién fue Gladys Marín? Bueno, ella es una muchacha, una niña que nace en Curepto, en el seno del matrimonio formado por un campesino, Heráclito Marín, su mamá maestra normalista. Son 4 hermanas, 3 viven aún, Silvia, Nancy y Sonia. Vendrán mañana al lanzamiento que haremos del libro en el Museo de la Memoria, en la Explanada. Y es una niña común y corriente, hija de una familia modesta. Viven en Sarmiento, un pequeño pueblito en la actual 7ª región. Viven la infancia básicamente en Talagante, una infancia muy feliz para Gladys al aire libre. Llega a Santiago en el año 50 para estudiar en la escuela normal. Y claro, lo que cambia su vida es cuando ella, el último año en la escuela normal, el año 56, decide ingresar en las Juventudes Comunistas cuando el Partido Comunista aún estaba prohibido por la ley maldita. Y es lo que cambia su vida, porque ella rápidamente destaca como dirigente. Ya el año 65 es elegida diputada por Santiago y es elegida secretaria general de las Juventudes Comunistas en julio de aquel año. Y evidentemente en aquel Chile de aquella época y en aquel mundo de la Guerra Fría, donde las grandes utopías políticas o las grandes ideologías movían las conciencias de mucha gente, bueno, Gladys es una secretaria además general de las Juventudes Comunistas, bueno, novedosa. Iba en minifalda al Congreso Nacional. La Juventud Comunista se convierte en una juventud política de masas, con una revista como la revista Ramona, muy recordada y muy heterodoxa, que hablaba de métodos anticonceptivos, que hablaba del divorcio, que hablaba de la cultura juvenil de masas. Bueno, todo eso es parte de su vida y, claro, el golpe, como a todos los chilenos, marca en su caso la salida al exilio y luego el retorno clandestino. Aquí hay mucho material íntimo. Quiero adelantar para quienes van a enfrentar la biografía de Gladys Marín en su librería favorita, ¿no? Que aquí hay cartas de Gladys Marín a su familia, a su esposo, a sus hijos. Esto además en momentos críticos, cuando estaba asilada en la Embajada de Países Bajos. Cartas también que escriben en el exilio. Hablemos de ese patrimonio epistolar y la relevancia de todo este material para perfilar el personaje. Claro, imagínate, ella y Jorge Muñoz, su esposo, desaparecido el año 76, dirigente comunista, intercambiaron al menos 70 cartas. Son las que se han conservado. Yo las he leído todas, completas. Son cartas muy impresionantes. Primero de un matrimonio, de un esposo y una esposa que conversan de su relación de pareja, que se materializa en el matrimonio en el año 60. Tienen 2 hijos, entonces de 10, 13 años. Y lo primero que ven es qué hacer con los hijos. Jorge, después del golpe, Jorge Muñoz es parte de la edición clandestina del PC. A Gladys Marín, con su oposición, el Partido Comunista le ordena que se asile para sacarla del país porque no la pueden proteger y deciden que los hijos se queden en Chile. Y eso está en las cartas. Está esa conversa a través de las cartas de qué hacer con los hijos. Gladys también escribe a sus suegros, a sus hermanas, incluso a su abuela materna, la abuela Aurelia Lela. Son cartas muy impresionantes, donde también encontramos la reflexión de qué ha pasado en Chile, del golpe de Estado. Y también hay autocrítica de ellos como dirigentes comunistas, en qué hemos fallado o por qué no fuimos capaces de enfrentar lo que venía. Es algo muy impresionante porque, claro, son cartas que no están pensadas para que un historiador las lea o un historiador las cite. Es la intimidad profunda de Gladys, como también, por ejemplo, he consultado sus escritos personales, una especie de diario que ella escribe de más de un centenar de páginas durante los 8 meses que estuvo asilada en la Embajada de Holanda. Y eso es aún más profundo, una intimidad más profunda que las cartas con Jorge Muñoz, porque ahí Gladys, por ejemplo, ella fue de niña católica, participó en la Juventud Obrera Católica y tiene frases con un pozo religioso que le quedó, diciendo, por ejemplo, Dios mío, quiero ir con mis hermanos que están presos, que están en campos de concentración, para beber lo que ellos beben, para sufrir lo que ellos sufren, ¿no? Claro, ellos sabían por las radios internacionales que en Chile había una represión masiva y se van enterando poco a poco de que compañeros suyos, amigos, están siendo detenidos e incluso asesinados. La muerte de Víctor Jara, por ejemplo, gran amigo de Gladys, le golpeó profundamente la atención de tantos compañeros, ¿no? Y ese sufrimiento lo vemos en esos escritos y también vemos en sus escritos más íntimos la voluntad de lucha. A pesar de todo, Gladys siempre se reafirmó, y hay una carta impresionante a su gran amiga Marta Fritz de abril del año 77, donde dice, y es la cita que abre el libro, si volviera a nacer, recorrería este mismo camino con rosas en el corazón, a pesar de todo, ¿no?
Es muy impresionante además revisar que este escape al exilio, luego la clandestinidad en Chile, ya hablaremos de aquello, ¿no? Es una crónica cinematográfica, el hecho de que Gladys Marín clandestinamente y de forma muy rigurosa y responsable no toma contacto ni siquiera con sus propios hijos. Claro. Estando en el mismo país es algo que es estremecedor para quienes somos papás, ¿no? Claro. Hay un momento en la vida de Gladys que es una bisagra, pudo cambiar todo. Esa tarde posterior al golpe del 73, cuando, siendo una joven parlamentaria, estuvo a milímetros, literalmente milímetros de ser atrapada por los militares. ¿Qué pasó allí? Bueno, ella estaba oculta en la casa de un compañero suyo, Juan Beltrán, y hay un allanamiento de la casa. Y entonces se esconde en la pieza de arriba, entre la cuna de una guaguita y la ventana. Ella ve por abajo de la cuna, ella lo dice en sus memorias, a un mastodonte, un militar uniformado que revisa la pieza, y Gladys atribuye a la presencia de la guaguita salvarse, ¿no? Porque le faltó muy poquito para ser detenida. Luis Corbalán, el secretario general del Partido Comunista, fue detenido en circunstancias muy similares el 27 de septiembre del año 73, llevado a la escuela militar y luego a Isla Dawson, ¿no? Eran semanas terribles y proteger a Gladys o a otros dirigentes muy conocidos tenía un costo muy alto, ¿no? Y por eso la orden de asilarse. Gladys Marín se esconde entre la cuna de una guagua que, entiendo, lloraba. Claro. Y se convierte en el mejor camuflaje, ¿no? Que el militar ve una ventana abierta, ve una guagua llorando. Y sale de la pieza. Y sale. No sigue. Y ahí entre medio estaba escondida Gladys Marín. Así es. Así es. Son las circunstancias de la clandestinidad de aquel tiempo. Hay muchas, evidentemente, así. Ella, por ejemplo, contó ella sale a Europa, llega a Ámsterdam al exilio el lunes 17 de junio del año 74. Y de inmediato da entrevistas a la prensa europea. Y cuenta las circunstancias, cuenta incluso cómo ella se asila en la embajada de Holanda, iban 2 autos y tenían formas de saber si podían entrar o no a la embajada, y finalmente ella entra con peluca, vestida como, entre comillas, como una señora, entra a la embajada y bueno, aquello fue dramático, ¿no? Porque había muchas personas asiladas, duermen en el suelo, en sacos de dormir, y la convivencia es difícil, ¿no? Hay que pensar en esas circunstancias imprevistas y todo el peso de la derrota y de lo que estaba pasando, ¿no? Y estuvo allí 8 meses encerrada. La trasladaron de la embajada después a una sección de la embajada de Países Bajos, de la sección holandesa, y estuvo ahí 8 meses sin saber cuándo iba a salir. Y la última vez que ve a su esposo Jorge Muñoz es porque intercambian papelitos que también se conservan, donde él le dice: Jorge pasa tal día, un sábado de la tarde, por enfrente de la embajada de Holanda y nos saludamos, y saludaron con la mirada. No se volvieron a ver desde la mañana del 11 de septiembre de 1973, cuando se despiden en una sede del Partido Comunista que estaba en el centro de Santiago. En los tiempos que corren, en un 2025, es muy difícil entender la decisión de una persona que decide incluso no ver a sus propios hijos en función de una causa, de un motor, de un fin. Puede ser en aquel minuto para proteger a su familia, o quizás tiene que ver con sus propias convicciones ideológicas. ¿Qué línea de digamos, qué tentativas tú has podido leer entre líneas, ¿no? De las decisiones que tomó Gladys Marín en la clandestinidad ya en Chile? Porque te insisto, es algo que parece ser de película. Obviamente el dolor que para ella supuso esa separación, yo creo que es indescriptible. Uno puede intentar escribirlo en un libro, pero es inimaginable, ¿no? Porque tú has dicho, como padres, ¿no? Imaginar eso es algo impresionante, ¿no? Bueno, hay una carta que cito de que ella está volviendo de Grecia a Moscú y le escribe a sus hijos, una carta preciosa, ¿no? Pero, por una parte, es atribuible al golpe de Estado y a la dictadura, que plantea una situación dramática. Es decir, ¿dónde estarán mejor mis hijos? En un internado en la Unión Soviética, en Ivanovo, donde había otros hijos de exiliados chilenos de otros países, la mayoría de dirigentes comunistas, pero también de socialistas, viviendo con otros niños, bien atendidos en escuela, donde les enseñaban el ruso y viendo a su mamá 2 veces al año, o 3 veces al año, porque Gladys pasó el exilio viajando, y lo cuento en el libro con detalle, o en Santiago, en Ñuñoa, en casa de sus abuelos paternos, yendo a su escuela de la plaza de Ñuñoa, con sus amigos, con sus tíos, con su entorno, tía Marta Fritz, en su idioma, en su cultura. Bueno, es una decisión muy difícil, pero yo creo que fue acertada. Claro, Gladys vuelve aquí el 3 de junio del año 78, clandestina, y no puede ver a sus hijos. Siguen intercambiando cartas como si ella estuviera en el extranjero. Claro. Porque era poner en riesgo su vida y la de sus hijos. Evidentemente, como tú muy bien decías, Ignacio, hay que pensar que vivimos en un mundo muy individualista, donde esas grandes causas ya no movilizan
como antes a millones de personas, donde esas grandes esperanzas también se vieron afectadas por derrotas políticas en el siglo XX y fracasos políticos, pero en aquel tiempo era así. Para muchas personas el compromiso político era lo primero y la vida se organizaba en torno al compromiso político. El caso de Salvador Allende, muchas familias de izquierda, muchos dirigentes de izquierda, era así. No descuidaban a los hijos, pero evidentemente era el compromiso político lo primero. Y evidentemente, después del golpe y de la dictadura, hay circunstancias muy dramáticas. Hay un documental de una directora de cine joven, El edificio de los chilenos, sobre los niños de los militantes del MIR en Cuba, en un edificio que vivían de manera comunitaria. Son historias dramáticas, creadas por la gran historia que atraviesa también las vidas de los seres humanos concretos y las familias concretas. Estamos conversando a esta hora de la tarde con Mario Amorós, historiador, periodista, autor de Una vida revolucionaria, la primera biografía de Gladys Marín, ya en librerías. Es un libro interesante, con un enorme material bibliográfico y sobre todo epistolar. Yo les comentaba la cantidad de cartas a las que accede el autor, de una enorme intimidad y profundidad que permite hacer un retrato inédito de la líder del Partido Comunista. A la vuelta te quiero preguntar qué significa para el PC, la política chilena, la izquierda y el feminismo la figura de Gladys Marín. ¿Qué pensará Gladys Marín de el Partido Comunista chileno actual, ¿no? Y también intentar diferenciar, si es que existen, ¿no?, esas dos caras de Gladys Marín, la Gladys política versus la Gladys mamá, amante, amiga, la persona del personaje. ¿Son lo mismo o son figuras distintas? Bueno, todo eso y más vamos a seguir conversando con Mario Amorós hoy en Cuatro Cabezas, segunda edición. Escuchemos a Bruno Mars y seguimos en Radio 3C. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, wow. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, wow. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine. You're fine, so fine, fine, so fine. Ooh, wow. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh, mine, mine, oh, mine. Treasure, that is what you are. Honey, you're my golden star. You know you can make my wish come true. If you let me treasure you. Treasure, you are my treasure. Yeah, you are my treasure. You are my treasure. You are my treasure. Yeah, you are treasure, treasure. You is treasure. You are my treasure. You are my golden star. You are my treasure. You can make my treasure come true. You are my treasure. If you let me treasure. Actualidad en modo Radio 3C. Esto es Cuatro Cabezas, segunda edición, con Ignacio Franzani.
7 de la tarde con 50 minutos, a prácticamente 20 años de la muerte de Gladys Marín, aparece su primera gran biografía. Se llama Una vida revolucionaria, firmada por el historiador y periodista español Mario Amorós, quien está por estos días presentando justamente este libro en nuestro país. Mario, yo te quería preguntar sobre el significado para el Partido Comunista, para la política chilena, para la izquierda y también para el feminismo de la figura de Gladys Marín. Bueno, es una figura, la de Gladys, que se ha acrecentado con el tiempo, ¿no? Yo creo que ya ella es muy significativo. El epílogo del libro se titula La noche sin aurora, porque ella muere en la madrugada del 6 de marzo del 2005. Es impresionante. He contado en el epílogo del libro que personas tan alejadas ideológicamente de Gladys como Sebastián Piñera, aún no presidente en aquel tiempo, Evelyn Matei, Soledad Alvear, Patricio Elwin, el presidente Ricardo Lagos, que declara 2 días de duelo nacional. Todas esas personas tuvieron mensajes de cariño, de respeto a Gladys cuando pasó una enfermedad horrible, ¿no? Eso me parece, primero, muy valorable, es decir, que personas de ideas diferentes tengan ese gesto de humanidad ante una persona que va a tener un sufrimiento físico espantoso, porque Gladys sufrió mucho y tuvo un final, que no merecía, ese sufrimiento prolongado durante 1 año y medio de enfermedad. Y su figura, ya el funeral, uno de los más masivos de la historia de Chile, 8 de marzo de 2005, un funeral impresionante, ya daba cuentas de que su figura iba más allá de la izquierda y el Partido Comunista, ¿no? Que ya era una figura. Cuando uno habla de historia de Chile y piensa figuras, el cardenal Raúl Silva Enríquez, Recabarren, las personalidades del siglo XIX, Balmaceda, Allende, Pedro Aguirre Cerda, para otras personas de centro, pues puede ser Eduardo Frei Montalva, ¿no? Personas que son los grandes nombres de la historia de Chile. Bueno, Gladys está ahí. No se puede hacer una lista ni decir cuántos son, pero sin duda Gladys ya está forma parte de esa personaje que representa la historia de Chile, ¿no? Y ahora, claro, el despertar del movimiento feminista con jóvenes muy combativas que levantan la igualdad a raíz también de la revuelta del año 19 y que nace esa consigna lucha como Gladys, ¿no? Bueno, es una figura que tiene hoy un respeto impresionante, ¿no? Que a mí me conmueve porque yo conocí el Chile de los 90 donde Gladys tenía un rechazo de una parte importante del país por sus posiciones políticas y por haberse mantenido como comunista, ¿no? Y bueno, hoy para el Partido Comunista evidentemente es una figura muy importante. Está entre los grandes nombres de su historia, ¿no? Yo creo que, bueno, estos días va a haber una gran cantidad de actividades. Voy a lanzar el libro, por fin voy a conocer Chile. He venido muchas veces, pero básicamente a Santiago. Voy a ir a Coquimbo, voy a ir a Iquique, a Aysén, a Valdivia, a Linares, a Concepción. Por fin tengo muchas ganas de ir a Concepción a lanzar el libro, ¿no? Y eso yo creo va a ser bueno para que conversemos sobre Gladys. Bueno, ahí me imagino van a seguir surgiendo más historias que quizás ni siquiera están en el libro, claro, de gente que se te acerque, ¿no? Claro, ese es el problema. Cuando uno hace un libro, claro, para el libro ya lo escribí y yo hice lo que pude, ¿no? Siempre va a haber historias que se quedan fuera porque saldría una enciclopedia. Oye, Mario, ¿qué pensará Gladys Marín después de toda esta inmensa investigación que has hecho sobre el PC actual, ¿no? ¿Cómo lo observaría? ¿Cómo lo calificaría? Me refiero a un partido que hoy es miembro de la coalición de gobierno, liderazgos jóvenes como Camila Vallejo o la diputada Carol Cariola. ¿Qué crees tú que diría o pensaría Gladys Marín del PC hoy? Bueno, no lo podemos saber, evidentemente, ¿no? Y esto es una conversa amable y muy agradable, ¿no? Política ficción. Claro. Yo creo que estaría orgullosa de su partido, que se ha mantenido en lo que siempre fue. Un partido que plantea y planteó propuestas que favorecen a su pueblo, ¿no? Y así ha sido a lo largo de más de 110 años de historia. Evidentemente vivimos en un mundo muy difícil y lo vemos todos los días. Y el Partido Comunista forma parte de un gobierno muy amplio, o sea, donde están las fuerzas que, salvo la democracia cristiana, las fuerzas que fueron parte de la concertación, una fuerza nueva de izquierda, joven como el Frente Amplio, el presidente Gabriel Boric y el Partido Comunista, ¿no? No es fácil sacar adelante con minoría en el Congreso Nacional y con una derecha que es verdad que ha aceptado el acuerdo de pensiones en enero, pero que obviamente tiene sus posiciones y no es fácil. O sea, no es fácil en ninguna parte del mundo. En España también hay un gobierno que podríamos decir similar al del presidente Boric acá, de izquierdas, con ministros comunistas como en Chile. No es fácil. Yo creo que lo importante es que, ahora este es un año de desafíos, ¿no? Y yo estoy seguro que el Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda van a intentar levantar una propuesta y un candidato o candidata presidencial que permita avanzar al pueblo de Chile en demandas que son urgentes, ¿no? Por eso es un país donde hay una gran injusticia social y económica y donde hay que intentar avanzar para corregir esa enorme desigualdad que dejó el modelo que impuso la dictadura.
Mario, en un clima que muchos tildan de anticomunismo, ¿cuál es el significado de este libro para el Chile actual? Bueno, yo creo que en Chile y en todas partes existe un anticomunismo de décadas, ¿no? Pero yo creo que nadie puede negar o desconocer que el Partido Comunista de Chile es un partido democrático, que en toda su larga historia jamás ha apoyado un golpe de Estado. En toda su larga historia jamás ha apoyado ningún gobierno chileno que no fuera democrático. Y, es un anticomunismo que es exagerado, es decir, porque de repente, si el presidente Nicolás Maduro se equivoca, parece que la culpa es del Partido Comunista de Chile. El presidente Nicolás Maduro tendrá que rendir cuenta de su gestión y de su gestión habrá que pedirle cuentas a él, no a los comunistas chilenos que pueden tener una posición de simpatía con el gobierno Maduro, pero están en Chile, no en Venezuela, ¿no? Y efectivamente existe eso, ¿no? Es algo visceral, también obviamente que fue utilizado y profundizado por la dictadura de Pinochet, pero bueno, que estudien la historia y que sepan que si hablamos de grandes chilenos, hablamos de Violeta Parra, hablamos de Pablo Neruda, hablamos de Víctor Jara, hablamos de Luis Emilio Recabarren, personas que fueron comunistas con miles de familias chilenas, que lo único que hicieron fue aportar a que Chile fuera un país mejor, ¿no? Mario Amorós, autor de Una vida revolucionaria, la biografía, la primera gran biografía de Gladys Marín. ¿Existe una diferencia entre la Gladys política versus la Gladys mamá, amante, amiga? ¿Eran lo mismo o eran personajes distintos? Bueno, es la misma persona, ¿no? Yo, como decía, la conocí. Y esa fuerza que ella representa, yo la conocí. Yo la vi, yo compartí mesa con ella lanzando un libro suyo en el año 99. Yo la vi hablar en público, yo la vi en el entorno privado en Madrid con amigos chilenos que son amigos de Gladys, amigos míos. Hablé con ella por teléfono, la entrevisté como periodista. Hablé mucho con ella. Y ella, yo tenía 25 años, o sea, imagínate, ¿no? Y recuerdo muchas cosas que me decía que he podido comprobar en la documentación que he visto que era verdad. Por ejemplo, la amargura del exilio. Ella lo repetía mucho y lo ves en las cartas. Por ejemplo, su amor por los poetas españoles. Y es verdad, ella le pedía, cuando estaba en la embajada de Holanda, a Jorge Muñoz, a Marta Fritz, que le mandara libros de García Lorca, de Miguel Hernández, ¿no? Entonces yo la recuerdo muy bien. Es toda una única persona. Esa fuerza que ella tenía es verdad. Esa fuerza que la gente admira es verdad porque yo lo vi. Yo lo vi y la recuerdo tomaba mucho té, siempre estaba tomando tecitos, ¿no? Un tecito, tomaba como 20 tés al día, y esa fuerza que ella tenía es verdad, yo la vi, y bueno, tuve la suerte de conocerla, y ella cuando me mandó el año 2002 4 cartas de Jorge Muñoz, de estas que ahora las he visto completas, me dijo, confío en ti para que le des un buen uso a esas cartas, las publiqué en un libro aquel año 2004, y bueno, la verdad que la tengo muy, muy presente. Conversamos hasta ahora con Mario Amorós, autor de esta biografía de Gladys Marín. Ya en librerías mañana es el lanzamiento, el gran primer lanzamiento, ¿no? Desde las 7 de la tarde. Me decías ahí en el Museo de la Memoria. En la explanada del Museo de la Memoria, la entrada es liberada hasta que se llene. Y además de los panelistas van a estar también Marcelo Culón, Jorge Culón y David Azán de Intilimani. Así que la invitación está hecha. Mario, muchas gracias por darte el tiempo de conversar hoy día con nosotros. Muchas gracias. Son ya las 7 de la tarde con 58 minutos en 4 cabezas.